En este video les vamos a hablar acerca de la lingüística. Comencemos hablando con el concepto de la lingüística, que desde el punto de vista de la California State University Bakersfield, se encarga de estudiar los signos del lenguaje humano articulado, es decir, todos los signos del lenguaje verbal, mismo que es producido por el aparato fonador, considerándola así como la ciencia del lenguaje, reconocida por Malberg como la ciencia más genuina del hombre. El objeto de la lingüística es el estudio de la lengua como un hecho social, esto generado a través de un lenguaje exclusivo de los seres humanos. El lenguaje es un conjunto de oraciones, es un sistema de códigos para entender nuestro entorno e identificar los objetos y acciones que tienen lugar en el mismo. El lenguaje, a su vez, es una instancia o facultad que ayuda a los seres humanos a comunicarse. El lenguaje es un estilo diferente en cada persona. En él se toma en consideración la comunicación verbal y escrita, que puede presentarse como un sistema compuesto por unidades. Se considera que el lenguaje pudo haberse originado hace 100.000 o 50.000 años, al principio de forma hablada. No obstante, a diferencia del lenguaje escrito, el lenguaje hablado no posee vestigios que puedan estar relacionados con nuestro proceso evolutivo, por lo que se presenta una dificultad para identificar la exactitud de su origen. El lenguaje, entendido como la facultad simbólica y significativa, que tiene su máxima manifestación en las lenguas naturales y las prácticas semióticas del discurso, se erige como la forma de canalización y construcción del conocimiento y el medio esencial para la realización y el desarrollo de nuestra especie. Es el punto crucial donde el cual se configura la subsistencia misma de la sociedad. Decir lenguaje es hablar de un medio valioso para la comprensión del mundo real y hace posible la expresión de afecto, necesidades, intereses, deseos, experiencias y el establecimiento de relaciones sociales. Por esto es que el lenguaje cumple la triple función de símbolo, síntoma y señal, que equivalen a los signos del lenguaje. Uno de los grandes precursores de la lingüística es Ferdinand de Saussure. En su libro Curso de Lingüística General, presenta la mayor recopilación organizada de doctrinas lingüísticas que se han producido con el positivismo, siendo el compendio más profundo y clarificador del tema. Saussure toma una posición científica positivista, sin limitarse a un resumen de la misma. Campos en los que interviene. La semiótica. Interviene como una disciplina que estudia los signos en el seno de la vida social, y la lingüística como la ciencia de las leyes y principios que rigen las lenguas naturales. De esta manera, concluimos que la semiótica y la lingüística no solo mantienen su vigencia en los tiempos actuales, sino que también tienen un mayor auge como vías de acceso a la cultura. Semiología. La lengua es el sistema de signos más importantes, ya que con él se expresan ideas. Gramática. Se desprende de la lingüística, ya que es un conjunto de reglas y principios en el que gobierna el uso de un lenguaje determinado, es decir, que cada lenguaje tiene su propia gramática. Fonética y fonología. Se le considera fonética al estudio de la evolución de los sonidos desde una perspectiva histórica, mientras que la fonología estudia la fisiología de los sonidos desde un enfoque estático y fuera de tiempo. Usos. La lingüística se usa para distintos fines, que han ido incrementándose, evolucionando e incluso añadiéndose al uso original que se le dio a la lingüística, en los cuales podemos encontrar el estudio del origen y la evolución histórica de las lenguas. Buscar las fuerzas que intervienen de manera permanente y universal entre todas las lenguas. El estudio del origen y la evolución histórica de las lenguas. Buscar las fuerzas que intervienen de manera permanente y universal entre todas las lenguas. Especificar el sistema de una lengua en particular desde un punto de vista y su estructura. Describir y explicar las estructuras de las lenguas, tanto en su evolución histórica como en su forma actual. Las ramas de la lingüística. La lengua se desarrolla tanto a nivel social como individual. Es por ello que la lingüística se divide en interna y externa. Lingüística interna. Es aquella que puede estudiar la lengua en sí misma y analizar su organización y estructura. Estas se dividen en fonética. Estudia la producción, percepción y constitución de los sonidos o fonos de la lengua. Fonología.
Teoriza los sonidos, propone descripciones teóricas, tiene como objeto de estudio los fonemas, que a diferencia de los fonos son perfectos. Morfología. Es el estudio de la estructura de las palabras. Sintaxis. Es el estudio de la estructura de las oraciones. Semántica. Es el estudio del significado de las palabras y enunciados. Lexicología. Es el estudio de la forma, el significado y el uso de las palabras. Lingüística externa. Es aquella que indaga acerca de las relaciones que tiene sobre otros aspectos de la realidad. Estas se dividen en sociolingüística. Es el estudio de la relación entre la variación lingüística y las variables sociales. Psicolingüística. Se encarga de los procesos mentales que se ocupan en la adquisición, producción y asimilación del lenguaje. Busca respuestas acerca del desarrollo de las lenguas. Pretende entender y resolver problemas del lenguaje. Neurolingüística. Es el estudio del procesamiento del lenguaje del cerebro y disfunciones del lenguaje a partir de la extracción de encefalogramas. Dialectología. Estudia la variación regional de las lenguas. Geografía lingüística. Auxilia a la dialectología elaborando mapas y atlas lingüísticos con el fin de ubicar con precisión las diferentes lenguas y dialectos del mundo. Antropología lingüística. Estudia la diversidad de lenguas, tomando como punto de partida la propia evolución del hombre, manteniendo un seguimiento hasta la actualidad. La California State University, Bakersfield, plantea que la lingüística se encarga de estudiar los signos del lenguaje verbal, que es el producido por el aparato fonador. Por ello, la lingüística, como la ciencia del lenguaje, se divide a sí misma en lingüística descriptiva. Se encarga de estudiar los elementos del lenguaje verbal y describe las clases de palabras, la sintaxis, las reglas gramaticales y los fonemas. También estudia los componentes y estructuras de la lengua. La lingüística histórica. También conocida como diacrónica o evolutiva, estudia las relaciones que unen términos y la evolución de la lengua. Puede ser lingüística comparada histórica o lingüística histórica, que estudia las transformaciones de la lengua a lo largo del tiempo. La lingüística aplicada. Se entiende como una dimensión de la lingüística, que utiliza la teoría de la lingüística para resolver problemas prácticos de otras disciplinas. En otras palabras, se trata de las aplicaciones prácticas que se han hecho de la lingüística teórica. El signo lingüístico. A partir del curso general de la lingüística de Ferdinand de Saussure, definimos al signo lingüístico como la unión o combinación de un concepto y una imagen acústica. La imagen acústica es la huella psíquica del sonido material, en otras palabras, la representación que nuestros sentidos hacen de ese sonido. Esta es una imagen, en esencia, sensorial. En términos técnicos, podemos catalogar al concepto como significado y a la imagen acústica como significante. La lengua. La lengua es un sistema de signos que asocian de forma estructural a la realidad con la imagen acústica que se tiene de un objeto, dando al mismo un nombre único. La lengua tiene un carácter estructural, sistemático y de uso de signos, tanto por la forma en que relaciona un significado con su significante, como por el proceso que sigue para lograrlo. Y deseos. El habla toma un carácter fisiológico, pues implica una compleja armonía en los movimientos de un individuo para producirse. El habla se desarrolla de forma individual, sin embargo es promotora de la evolución de la lengua, siendo un reflejo de la dinámica de las sociedades. Se considera que una lengua debe ser hablada para sobrevivir, lo que implica una modificación o evolución. El habla es la esencia de la lengua, y es un rasgo distintivo del ser humano. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.